Hola, soy japonesa y desde siempre me han fascinado los kaidan, relatos de miedo, yokai y leyendas de Japón. Aprendí español hace tiempo, en el siglo pasado, y no quiero olvidarlo. Así que este canal es también mi espacio para hablar en español. Al profundizar en el kaidan, se revela la historia de la sociedad japonesa, su visión de la vida y la muerte y sus valores. Lo iré explorando poco a poco, término por término. Hoy voy a explicar qué es el kanashibari y por qué en Japón se cuenta como kaidan. Primero, el origen del término, después la parte científica y al final una breve experiencia. Kanashibari, creo que en español también había una expresión para contar ese tipo de fenómeno corporal, como algo extraño, una aparición. Es la parálisis del sueño, ¿no? En japonés, kanashibari es una palabra que aparece en los diccionarios. En el mayor diccionario de lengua japonesa, el Nihon Kokugo Daijiten, la definición es la siguiente. Kanashibari, 1. Atar con tanta firmeza que no se puede huir ni moverse. 2. Dar dinero a alguien y con ello coartar su libertad. A continuación figura la adopción budista Kanashibari no Ho mediante el poder del fudomyo o dejar a una persona totalmente inmóvil como si estuviera fuertemente atada con cadenas. La atadura de Fudo no Kanashibari. Este concepto de no poder moverse terminó por fijarse con el tiempo como un término con el que se habla en el mundo de las historias de miedo cuando se describe un fenómeno extraño. Sin embargo, creo que todavía son pocos o casi ninguno los diccionarios normativos de lengua japonesa que recojan la acepción de kanashibari como fenómeno de lo extraño. Cuando alguien pregunta, ¿tienen alguna historia de miedo o alguna experiencia extraña? En un porcentaje relativamente alto de los relatos que empiezan con un sí, aparece la experiencia de kanashibari. Este tipo de historia que empieza con mientras dormía o justo cuando iba a dormirme, mi cuerpo dejó de moverse, bla bla bla. Pero kanashibari es un fenómeno fisiológico, ¿no? En medicina se explica con términos como sueño REM y no REM, o parálisis del sueño aislada y recurrente. Así se dice. En esos relatos de kanashibari se oye mucho la frase lo único que podía mover eran los ojos. Luego siguen cosas como había alguien de pie en la habitación, vi una figura en los pies de la cama, la ventana o la puerta se abrieron solas, etc. El desarrollo típico es el cuerpo no se mueve, pero los ojos sí, por eso lo vi, dice así, ¿no? Desde el punto de vista científico, durante el REM o la parálisis del sueño, es frecuente poder mover los globos oculares, pero los párpados pueden estar cerrados o moverse con dificultad. Así que si los ojos estaban realmente abiertos o no, varía de una persona a otra. Además, las experiencias visuales y las alucinaciones son un tipo de sueño o imagen onírica que aparece cuando una parte del cerebro despierta y se activa el lóbulo occipital. Es decir, lo que se ve no es lo que entra por los ojos en realidad, sino imágenes generadas por el cerebro y el producto de emociones de miedo. Por eso, cuando yo veo a alguien lanzarse a contar su kanashibari como experiencia paranormal propia, la verdad es que me corta el rollo, ¿no? Siento que viene una historia aburrida. Ahora bien, ¿desde cuándo empezaron los japoneses a relacionar kanashibari con las historias de miedo? La palabra kanashibari proviene originalmente del ritual esotérico budista llamado kanashibari no Ho. Es el nombre de una técnica por la cual, mediante el lazo de fudomyo o se ata al oponente y se le impide moverse. Y de ahí arranca el término, como ya lo mencioné cuando cité la definición de diccionario. Con el tiempo, el hecho mismo de quedarse inmóvil mientras se duerme empezó a contarse como algo extraño, y en la época moderna aparece en la letra impresa descripciones del tipo de repente el cuerpo dejó de moverse. Por ejemplo, en la obra publicada en 1885, Ishikawa Goemon Denki, se recoge un episodio en el que un ladrón que se había colado en un templo budista se desorienta de manera extraña y de repente no puede mover el cuerpo. En esta fase todavía se describía el suceso, pero no necesariamente se le llamaba kanashibari. Que kanashibari se convirtiera en una etiqueta de uso extendido para referirse al fenómeno durante el sueño es algo posterior, ya en la época moderna, y es razonable pensar que su generalización se vio impulsada en la era Showa, especialmente a partir de la segunda mitad de los años 50, por la difusión de
de los medios de masas como la televisión, aunque sea difícil precisar un primer uso estrictamente como explicación de historia de los medios, esta lectura es la más aceptada. Resumiendo, a partir del Kanashibari no Ho esotérico de la tradición budista, el sentido original de técnica de atadura llegó a fijarse también como un término general que designa el fenómeno corporal de la parálisis del sueño. Según recuerdo, ya en los programas de televisión en torno a 80 circulaban historias del tipo como me dio Kanashibari y había una anciana de pie o una mujer de pelo largo se me subió al pecho y me apretó el cuello. Sentía el pecho oprimido y no podía respirar. A propósito, esta opresión en el pecho también tiene explicación científica. Durante el REM, la actividad de los músculos accesorios de la respiración, como los intercostales, se inhibe y se respira casi solo con el diafragma, de modo que la respiración tiende a ser superficial e irregular. Eso se asocia con sensaciones como alguien se me sienta en el pecho o me falta el aire. Al fin y al cabo, los japoneses han visto y escuchado una y otra vez este tipo de relatos o supuestos relatos en televisión, revistas, semanarios, revistas para jóvenes y cine, etc. Por eso producen adrede en su mente imágenes verosímiles y las ven como sueños. En Estados Unidos ocurre que, siendo el mismo fenómeno de Kanashibari, la manera de contarlo es distinta, ¿no? Entró una luz intensa por la ventana, miré y había un ovni en el jardín. O un extraterrestre entró en la habitación y me inmovilizó y me implantaron algo en el cuerpo, ¿no? Etc. Ellos también desde la infancia han estado expuestos a través de la cultura audiovisual y la literatura a este tipo de relatos o supuestos relatos y por eso sueñan así. De ahí que yo piense lo siguiente, este Kanashibari, este fenómeno extraño contado en conexión con un fenómeno corporal, cambia de contenido según el país y la cultura, así que, en mi opinión, corresponde al campo de la antropología cultural. Y aunque hasta aquí he mantenido una postura bastante fría, incluso cortante, con respecto a los relatos de Kanashibari, a decir verdad, yo también he tenido una experiencia de Kanashibari. Fue cuando tenía 21 años. No recuerdo si estaba a punto de dormirme o si me desperté a mitad del sueño. En cualquier caso, era de noche y yo estaba en la cama. Primero noté que no podía mover el cuerpo y recuerdo que pensé con cierta emoción y hasta entusiasmo: esto es lo que llaman Kanashibari. El cuerpo no se movía en absoluto, pero la cabeza estaba despierta, observando y reconociendo bien la situación. Me sorprendí y me quedé admirada. Vaya, de verdad no se mueve. Así que esto era de lo que hablaba la gente. Aún sorprendida, me repetía mentalmente: este fenómeno tiene una explicación científica. Soy una persona racional y no me voy a asustar por algo así, me dije. Pero en ese momento, alguien me agarró el tobillo derecho con fuerza. Sentí los 5 dedos y empezó a tirar de mi pierna derecha hacia la pared, arrastrándola. Esto sí que me dio miedo, mucho miedo. Aunque incluso sintiendo miedo, la mitad de mi cabeza se decía: solo estoy eligiendo ver un sueño que me da miedo. Así de lúcida estaba. Entonces recordé algo de 4 años antes, a los 17. En la clase de danza de educación física en el instituto, me hice un esguince fuerte en el tobillo derecho. Llevaba una vida estudiantil muy ajetreada y sin poder pasar por la enfermería, me vi obligada a seguir moviéndome casi día y medio con este estado. Cuando fui al hospital ya estaba bastante peor. Como después me volví a torcer el tobillo una vez más, quedó por mucho tiempo la sensación de que mi tobillo derecho no había curado bien. A día de hoy, en la vida diaria, en el instante de echar a correr, siento un ligero impacto en ese tobillo. No llega a dolor, pero hay una molestia constante. También me cuesta hacer seiza, la manera típica japonesa de sentarse de rodillas. Y han pasado muchas décadas. Cuando me dio Kanashibari con 21 años, solo habían pasado 4 años desde el esguince. Así que la molestia debía de ser más vívida que ahora. Por eso mientras estaba en Kanashibari, es decir, mientras alguien me agarraba con fuerza el tobillo derecho y me iba arrastrando cada vez más hacia la pared,
me esforcé por recordar todo aquel proceso del esguince y me dije, como siempre estoy pendiente de mi tobillo derecho, que arrastro una molestia, por eso ahora estoy soñando que ocurre algo anómalo en ese tobillo. Este sueño lo estoy fabricando yo misma a propósito. Y pensé, si mi cabeza sigue más despierta, el miedo irá a más. No quiero eso. Quiero que mi cabeza se duerma ya. Así que me obligué a dormir. Me concentré con fuerza en ahora duermo y caí dormida. Ahí terminó mi experiencia de Kanashibari. La gente que cuenta historias de miedo suele decir y entonces perdí la conciencia. Pero eso no es perder la conciencia. Es simplemente que venció el sueño. La cabeza también pudo dormirse. Ya está. Enhorabuena y eso es todo. Por eso no me gustan las personas quienes cuentan Kanashibari como historias de miedo. Me deja fría. Me parece demasiado aburrido. Con todo, incluso yo, que viví aquella experiencia de ser arrastrada hacia la pared, bueno, en realidad fue un sueño porque no puede ser otra cosa, pero a la mañana siguiente sentí en mi tobillo derecho la huella de 5 dedos humanos. Pienso que esa sensación también forma parte del sueño, pero el miedo es miedo. Cuando uno sueña que le persigue un perro o que está a punto de caerse por una ventana, la emoción del miedo es real, no deja de ser miedo, ¿verdad? Así que entiendo que se cuenten por ahí muchas historias oníricas en torno a Kanashibari. Es que si sueñas algo que da miedo, es normal tener miedo. Después de tanto despotricar contra Kanashibari, la verdad es que a día de hoy, muchas décadas después, siempre que me acuesto, necesito cubrir hasta los tobillos con una manta o frazada para poder conciliar el sueño en ambos pies, porque aún me queda ese miedo de que vuelvan 5 dedos a agarrarme los tobillos. Una vez dormida, a menudo se me salen los pies de la colcha, pero para conciliar el sueño, siempre me cubro hasta los tobillos, porque tengo miedo. Y bien, una amiga mía también tuvo una experiencia de Kanashibari. Me la contó así. Cuando me dio Kanashibari, vi a un ser diminuto, como un enano, algo muy pequeño. Solo podía mover los ojos y al hacerlo vi a un bichito rarísimo de 2 cabezas de alto, como Fukusuke. Este es un muñeco de la suerte japonés. Sentado tranquilito sobre la mesa. Tenía la cabeza grande y el cuerpo del mismo tamaño que la cabeza. Ahí estaba, inmóvil, sobre la mesa. Y empezó a mover la cabeza muy despacio. Muy despacio, me di cuenta de que iba a girar la cara hacia mí. Yo estaba en Kanashibari, sin poder moverme, pero con la mirada clavada en él. O sea, que si seguía mirándolo, iba a cruzar la mirada con esa cosa tan extraña. En ese punto, del miedo tan grande, me quedé dormida. Así contó ella. A mí, este relato, como escena de experiencia extraña, me pareció bastante bien logrado. Y entonces ella siguió. Al despertar por la mañana pensé, anoche me pasó algo tremendamente aterrador. Había un ente raro encima de la mesa y con miedo miré la mesa donde había estado ese bicho y había un ventilador. Y yo dije, ¿eh? Y ella, era un ventilador. Eso de un ser de 2 cabezas de alto sentado ahí era el ventilador. Y lo de mover la cabeza lentamente para mirarte era la función oscilante. Por eso, sigo pensando que Kanashibari como historia de miedo tiene un nivel bajo de terror.